Diputada del PAN, Margarita Martínez Fischer. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Buenas tardes, diputada. Bienvenida al canal de la Asamblea. Hola, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio que nos escucha. Diputada, pues hay un poco de polémica en torno a la ley de vivienda que ustedes acaban de aprobar en el Pleno de la Asamblea, sobre todo en lo que concierne al texto en el que dice que se faculta al gobierno local para ver todo lo que tiene que ver relacionado con las plusvalías generadas por acciones urbanísticas. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí es parte de lo que pues se ha estado cuestionando por parte de los ciudadanos de crear un nuevo impuesto en la Ciudad de México? A ver, lo que se aprobó ayer, y lo quiero decir con absoluta y total claridad, no tiene nada que ver con el texto polémico que está en discusión en la Constitución. Voy a empezar por ahí. ¿Qué sí se aprobó ayer? Que es lo importante. Ayer se aprobó que se genere un consejo para establecer la política de vivienda, un consejo intersectorial, interinstitucional. Se aprobó que puedan existir programas de vivienda que puedan resolver demandas específicas, por ejemplo, en el caso de vivienda para trabajadores, que es una preocupación que ha expresado tanto la industria constructora como el propio gobierno de la Ciudad de México, y desde la visión del PAN, que es finalmente el partido que yo represento, en esta perspectiva de que es necesario abrir una oferta de vivienda que responda a las familias que hoy tienen una necesidad. Hoy, finalmente, la normatividad en materia urbana es muy restrictiva para generar nuevas viviendas que puedan ser accesibles. Es decir, se está construyendo vivienda muy cara, se está construyendo vivienda para sectores que tienen posibilidades económicas, y la ciudad está expulsando a las familias que tienen pues menos capacidad económica. Para el PAN, lo más importante de esta ley era posibilitar el derecho a la vivienda, pero que este derecho a la vivienda siempre estuviera limitado por los derechos vecinales, los derechos de los ciudadanos que ya viven en las colonias. Es decir, que si va a haber vivienda nueva, que si van a llegar a vivir nuevas familias a las colonias, siempre se garantice que haya servicios, que haya infraestructura, que haya suficiencia de espacio público. Esa fue en todo momento la prioridad, y eso quedó plasmado en la iniciativa y en la ley que ayer se aprobó y que ayer aprobamos. Y otra cosa muy importante, para que hubiera cambios de uso de suelo, por ejemplo, para que se autorizaran más alturas, para que en un momento dado se autorizara cualquier tipo, digamos, de cambio de densidad, que es algo que también preocupa mucho a los ciudadanos, en todo momento se está garantizando con esta ley que esos cambios tienen que ser aprobados en la Asamblea Legislativa. Esa fue también un planteamiento que hizo el PAN. ¿Cómo se está leyendo este tema de la gestión de la plusvalía? En el contexto de que en un momento dado se presentara un programa de vivienda, por ejemplo, para trabajadores, y que en un momento dado se expidieran nuevos derechos de desarrollo. ¿A qué se refiere? Que si un predio tiene X cantidad de niveles autorizados, por ejemplo H3, H4, y en un momento dado se le autoriza más niveles o más densidad, bueno, pues que con esa ganancia se pueda contribuir a mejorar la zona. De eso se trata. La propiedad privada está absolutamente garantizada. Nadie va a expropiar ningún tipo de propiedad privada, claro, en ese sentido. Y hay que poner en absoluto contexto esta reforma, porque no tiene nada que ver con lo que finalmente se estaba proponiendo en la Constitución, y que ahora ha sido también pues replanteado por el propio jefe de gobierno. Claro, estas aportaciones de las que usted habla y que sí están contempladas en la ley de vivienda que acaban de aprobar, ¿quién las determinaría? ¿Cómo se determinarían los montos? Eso es algo muy importante. No puede haber un mecanismo de gestión de plusvalías, o si no se le quiere llamar plusvalías, de rentas urbanas, es decir, de ganancias urbanas, si no se establece en el Código Fiscal. Entonces, ojo con eso. Mientras no haya una determinación en el Código Fiscal, esto aún no va a funcionar. Y además, muy importante, mientras no haya cambios en el uso de suelo o en la densificación, si en un momento dado hubiera un programa especial que propusiera el jefe de gobierno para densificar una colonia o una zona de la ciudad, para que se generara vivienda para los trabajadores, por ejemplo, si hicieran los cambios de uso de suelo en la Asamblea, tendrían que ser autorizados en la Asamblea, en su momento en el Código Fiscal se tendría que determinar estas aportaciones, estas contribuciones, y no tienen por qué pagarla
los trabajadores, Claro. ni quienes van a ser beneficiarios, serían los desarrolladores inmobiliarios. Ojo con eso, aquí lo que queremos es que los desarrolladores inmobiliarios sean solidarios con las colonias, no queremos que se nos genere una colonia Granada, que tenemos puro desarrollo inmobiliario y no tenemos ni banquetas ni espacios públicos. A eso se refiere y es muy importante que los ciudadanos que nos estén escuchando sepan y tengan total garantía que por ningún motivo va a haber ningún tipo de expropiación, ningún tipo de confiscación de la plusvalía en nuestras viviendas, en nuestras casas. Estamos garantizando el patrimonio, es una prioridad para nosotros, sobre todo también desde el PAN, que finalmente defendemos la propiedad privada, porque también tenemos una perspectiva de que si el desarrollo inmobiliario se va a dar en una colonia, debe haber contribuciones para que esa colonia esté bien, para que haya agua suficiente, drenaje suficiente, medios de movilidad suficiente, espacio público suficiente. No tiene por qué pagarlo el vecino, no tiene por qué pagarlo el beneficiario de una vivienda, lo tiene que pagar el desarrollador inmobiliario. Ahí está la contribución que en un momento dado se tiene que plantear por las ganancias en el desarrollo urbano. Claro, es mentira entonces este argumento de que es un atentado contra la propiedad privada, diputada. Pero en este sentido, el siguiente paso de ustedes, los diputados en la Asamblea Legislativa, será entonces promover los cambios en el Código Fiscal para, pues, digamos, que se vea jurídicamente ya estas contribuciones y también para que pues se asegure que esta contribución no se le va a cobrar al ciudadano, sino a los desarrollos inmobiliarios. A ver, algo muy importante, estas contribuciones solamente funcionarían si hubiera un programa especial de vivienda, es decir, si se genera vivienda en una zona nueva, una nueva zona que se va a reidentificar, que se cambian los usos de suelo para que haya más vivienda, en su momento se tendrá que proponer en el Código Fiscal, es decir, no es un asunto que se tenga que hacer de oficio. Si hubiera en un momento dado esta redensificación o este plan de redensificación, entonces se tendría que establecer esta contribución para que los desarrolladores en su momento pues pagaran a la ciudad y que este beneficio llegara directo a las colonias, a los beneficios. De eso se trata. Mientras no haya cambios al Código Fiscal, mientras no haya programa especial de vivienda propuesto, no hay absolutamente ningún cambio en términos de impuestos. Hay que decirlo con claridad, ya existen contribuciones en el Código Fiscal. El predial es una contribución que tiene que ver con las mejoras urbanas y con la administración, digamos, de la renta urbana. Se pagan medidas de mitigación, ya hay contribuciones. Aquí lo que tenemos que salvaguardar, y lo vamos a salvaguardar, por supuesto, es que quienes paguen sean los que más ganan, es decir, los desarrolladores inmobiliarios. ¿Para qué? Para que las personas que viven en las colonias, hoy en día, pues finalmente tengan una mejor colonia gracias al desarrollo, y que quienes llegan a vivir a las colonias pues tengan una ciudad, una colonia mejor para poder vivir. De eso se trata, que no haya ningún tipo como de mala información. Entendemos lo sensible que puede llegar a ser todo lo que tiene que ver con el patrimonio de las personas, con la propiedad de nuestras casas. Si no se ejecutan cambios de suelo, nadie nos va a cobrar ni nos puede cobrar absolutamente ningún tipo de impuesto adicional. Claro. Diputada, buenas tardes. Le saluda Elia Almanza. Y sobre esta parte de mayor acceso a una vivienda digna, pues ¿qué pasa con estas personas que menos tienen y que difícilmente pueden tener acceso pues a un crédito, por ejemplo, cuando los precios de las casas pues ya rebasan totalmente el poder adquisitivo de muchos de los ciudadanos? A ver, ahí está justo la discusión. Lo que tenemos hoy en la ciudad son usos de suelo muy restrictivos. ¿A qué nos referimos con uso de suelo? Se puede construir poco en la ciudad, aunque parece que no. La ciudad en general, hay zonas que se han desarrollado mucho, Granadas, el corredor de Reforma, ¿no? Donde vemos que hay grandes edificios, y en algunas zonas de la ciudad con unas normas que en su momento querían o proponían la promoción de la vivienda social, que hoy están canceladas, están, suspendidas. Se generó un conjunto de viviendas justo, o que querían justo, pues, atender a este sector. El gran tema es cómo se puede generar que haya vivienda que se construya para que las personas puedan ejercer sus créditos. O sea, si eres beneficiario del Infonavit, si eres beneficiario del Fobiste, tu crédito no va a alcanzar para comprar una vivienda en la Ciudad de México hoy en día, porque el suelo es muy caro. Entonces, justo lo que está planteando la ley de vivienda es que se pueda establecer una política conjunta que en un momento dado se coordine con la política de desarrollo urbano para ver qué
decisiones se toman en términos de los usos de suelo, de la densificación, y entonces en un momento dado al abrir, digamos, ese es un poco como el planteamiento, que si en un momento dado se decidiera abrir la oferta de suelo por la mayores potenciales constructivos, es decir, que se pueda construir más, porque así se determina en la Asamblea Legislativa, que entonces pudieran moderarse los precios. Digamos que ese es un poco como va. No funciona exactamente, no funciona automáticamente. El mercado inmobiliario y el mercado de suelo es un mercado muy complicado. Lo que hoy estaba pasando es que con una norma de vivienda de interés social y popular se estaba construyendo vivienda que se tenía que pagar en máximo 800,000 pesos y los desarrolladores la estaban vendiendo en casi 4 millones de pesos. Entonces, ese mecanismo no funcionó. Lo que nosotros estamos viendo es que a partir de esa aprobación de la ley de vivienda pueda haber un planteamiento de un programa específico de vivienda, un programa especial, así se llama ya oficialmente por parte del jefe de gobierno, ver en qué zonas específicamente sería viable que estas condiciones se aplicaran y en un momento dado ver qué contribuciones generan los desarrolladores para que esas colonias en donde va a haber un desarrollo inmobiliario pues puedan tener garantizados sus servicios y tengan pues mejores condiciones. De eso se trataría. Claro, muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y pues por dilucidar todo este tema en torno a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la auditoria.